fue un sueño que se hizo realidad, sí. Nosotros somos lo que somos, más por nuestra madre que por nuestro padre. Éramos una familia normal, ¿sabes? Y tenía pues 3 hermanos y luego mi padre, mi madre y yo estábamos en casa. Mi padre siempre ha sido de la huerta, ¿eh? Y él siempre tenía un caballo y ese caballo era gracioso porque él sabía, vivíamos y tenía que dar una vuelta tremenda y el caballo iba solito y sabía entrar a donde tenía que entrar a casa. Pues mi madre, pues muy trabajadora era, y muy luchadora porque ella siempre sacaba... Sí, ganaba dinero, sembraba cosas y decía, mira, hoy he sacado tanto, le gustaba. Sí, ella se buscaba la vida y sacaba siempre. Sí, venía a casa y decía, mira qué dinero he sacado. La vida no es verite. Pues ir a la escuela, que era en la plaza donde está la iglesia, ahí vivía la abuela Concha. Y mi abuela Concha me quería con locura, porque me decía, quédate a dormir cuando eso conmigo, quédate esto. Y entonces, pues, yo allá con mi abuela era feliz también. Era yo la única chica, éramos 3 hermanos y yo, y todos nos hemos llevado muy bien, sí. A la bodega, hoy sí, y me preparaba mi madre, porque cuando, en verano estaba la trilla. Y mi padre manejaba muy bien todas las trilladoras y todas esas cosas. Y entonces mi madre me preparaba una cestita para que la comida de tu padre. Y yo subía tan contenta. Y luego por el camino me encontraba gente y hablábamos, pues, felices. Sacaba calificación sobresaliente. Sí, y la maestra me quería mucho también. ¿Cuándo conociste a papá? ¿Qué te pareció? Ay, muy guapo. Ay, y además, y él también, o sea, fue flechando, de verdad. Él iba al Berite o así, y ya empezamos nos íbamos conociendo y así, y así empezó. Y tenía que llevar a todas mis amigas, tenía él un motocarro, todas atrás, y nos llevaba por ahí de viaje, y tan contentas. Él pensó que si no estudiaba, pues no iba a ser gran cosa, ¿eh? Entonces, ¿qué hizo? Pues se apuntó en Requena para aprender todo el saber del vino, para saberlo todo, cómo había que hacer los buenos vinos y así. Y ahí estuvo 2 o 3 años, ¿eh? Lo vivía, de verdad. Y sabía cuándo era bueno y malo. Y nos escribíamos cartas, con las cartas solo. Yo cruzaba la plaza de mi casa y allá iba por la carta o la echaba al buzón y así siempre. Las guardo, sí. Pues él estaba muy contento porque sabía todos los fundamentos y antes no sabía, tenía que depender de otras personas para que le arreglarían los vinos. Él se esforzaba y luego iban un grupo de amigos, que luego vinieron todos y los he conocido, y era gente muy
muy baja, buena gente y educada y bien, sí, sí. Porque él, su ilusión era tener las bodegas y tener buen vino y todo. Y entonces él pensó, se enteró de lo de Requena y eso, y pensó que aquello había que hacerlo. Yo le animé porque él era lo que él quería y además que llevaba razón, o sea, que es que era una razón. Pues yo no me acuerdo ya, pero ya pensaríamos que era un momento de casarnos, sí, sí, sí. Llegaba a casa y siempre me contaba todo, pero no sé, él quería ser bodeguero y él quería tener cosas propias y todo así. Él quería ser independiente y solo, o sea, no quería tener a nadie. Pues siempre hay trabajos, en las bodegas siempre hay trabajos. O ves una cosa que está mal y lo voy a poner en orden, lo voy a dejar en orden o lo voy a dejar, sí. Pero bueno, es que cuando hacen falta las cosas, pero no porque sea una cosa, una obligación, y no, todo lo hacíamos a gusto, o sea, él lo mismo que yo, lo hacíamos todo a gusto, no era una gran persona. Como hijo, lo único que puedo decir es que, a ver, nosotros somos lo que somos más por nuestra madre que por nuestro padre, porque realmente la que nos educó, la que nos llevaba todos los días y estábamos todo lo que nos inculcó los valores, los que estaba todo el día con nosotros, del esfuerzo y de todo, fue ella. Era la esposa, pero era la compañera y compartían muchísimas cosas. Yo me acuerdo que se hablaba todo y los días que eran para mí que eran muy bonitos eran los domingos, que veníamos los cuatro, Rafa, y los cuatro, pero esto estoy hablando, yo creo que la costumbre de ir los cuatro los domingos a ver las obras, yo creo que empezaba yo creo en los 78, 79, éramos muy, muy pequeños, muy pequeños. Y yo sé que decisiones muy importantes, pues ha sido ella también la que la animó, en momentos en que mi padre pues no terminaba para poder decidirse. Por ejemplo, el tema de decidir adquirir la bodega aquí en Briones, ahí fue una decisión también que tomó nuestra madre. Y luego muy relevante, pues eso, que a través de esa sensibilidad artística que se le despierta a nuestra madre, sobre todo con la pintura, sobre todo, pues que primero pues la casa toda cuidada hasta el mínimo detalle, con decoración de vino siempre, todo tal, y que luego eso un poco pues lo traspasó ese gusto por ese cuidado de detalle también a la bodega, con Jesús Lozano como interiorista, amigo de la familia de siempre. Durante muchos años, todos los martes y jueves, más luego otros días que surgían, por supuesto, pero martes y jueves, durante muchísimos años pasaba toda la mañana, venía por la mañana prontito y hasta la hora de comer estaba siempre aquí revisando las obras y con el decorador, con Jesús Lozano, revisando todo e intentando darle ese toque para que fuese lo más bonito y lo más acogedor posible. Todo lo que hay realmente de Vivanco es diferente, que es la parte cultural y artística. Sí que nuestro padre tenía una parte, pero realmente la que hizo que fuese de otra manera fue mi madre. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, porque prensas, maquinaria le gustaba, pero el primer cuadro, si no es por mi madre, que me ayudó a convencer a mi padre para comprarle el primer cuadro, no se hubiese comprado nunca arte ni arqueología, nunca. No era la idea de museo que tenía nuestro padre. Al inicio era más etnográfico, no tan completo como es. Pero claro, pues es un mundo que una vez que lo descubres, eso gracias más a nuestra madre, pero luego pues al final es fácil de enamorarte, claro. Y él decía, yo me enamoré de mi madre, de mi mujer y de Briones, ¿verdad? Siempre lo decía. Es que es bonito Briones, de verdad. Y a mí también la gente era maja y me trataba muy bien. O sea, yo no he estado contenta en Briones, de verdad.
Me ha gustado mucho pintar, sí. Y me gusta, si tengo una cosa, me gusta cuidarla y mirarla y así hacerla. La pintura es difícil toda, pero te quiero decir, es probar y decir, uy, pues ahora parece esto que me convence. O sea, no es... Yo pienso que es así. Y cuesta tiempo, porque pierdes muchas horas y así. Y hay veces que dices, pero por Dios, ¿y qué mal me ha salido? Y si no, he estado aquello más torpe que torpe. Bueno, pero tampoco... No he vivido ni me ha dado para vivir bien ni nada. Nada más ha sido que lo que me ha gustado a mí. No he dependido de nadie, de verdad. Yo, por ejemplo, me acuerdo de este edificio que no le gustaba a nuestros padres, que no le gustaba nada. Era un edificio que se había hecho en los años 60, pero copiando un modelo de Andalucía, y me acuerdo que es que... Y yo me acuerdo en casa... Original. Sí, la bodega original. Y me acuerdo que le animó a comprarlo. Dijo, Pedro, pues si no te gusta, pues lo cambias. Y tal, y pues le pones piedra. Y al poco se contrataron los canteros. La decisión de comprar aquí embriones y de invertir aquí, yo me acuerdo que estuvo ahí nuestra madre por medio, yo lo recuerdo. Y luego acuérdate también, por ejemplo, en alguna fase también que hemos tenido, que estaba mi padre que tenía socios en alguna bodega, siempre le animaba, Pedro, quédate solo y tú haz lo tuyo, porque a él le gustaba. Oye, el museo ha sido una obra tremenda y ahora dice, es que fíjate, hay un cuadro más bonito, a lo mejor que me dicen los hijos, y digo, sí hay muchas cosas ahí, y hay que... Y bueno, pues la ilusión de hacerlo y de que estaría todo. Yo daba el visto bueno, si no me gustaba, decía, ¿por qué no te gusta? Y yo le daba todas las razones. Y dice, pues que llevas razón, no llevas... Pero bueno, había cosas que eran cosas de Pedro. Yo no me metía en las fincas, de los campos iba, pero no estaba así muy involucrada. Y él a lo mejor me decía, vamos conmigo. Enseguida me llevaba a todas partes. Le gustaba ir juntos, sí. Si subía a Briones, decía, vamos que tenemos que subir a Briones, sí. Eso fue un sueño que se hizo realidad. Decimos, sí. Que ha sido un trabajo y una ilusión de hacerlo. Lo que sí que recuerdo, no sé si tú también, que todo el mundo decía, eso es una obra del Pilar. Claro, empezaron en el 91, 22, 81, 82, y pasaban los años, y cuando el edificio, por ejemplo, del museo, creo que se veía, porque la bodega no se veía, porque estaba más al fondo, claro, pasaba la carretera nacional, y es que también fue un proceso de 7 años. Entonces, es que la gente decía, esto no sé qué hay y lo que tardan en hacer esto. Pero la gente no sabía, muy poquita gente sabía realmente lo que estábamos haciendo. Claro, además hacía falta un esfuerzo muy grande por parte de nuestro padre para poder invertir en tanta construcción, etcétera, en lo que era primero bodega, para lo que era el propio negocio familiar, pero aparte de eso, que también llevó muchos años, no quería generar ninguna envidia, eso como has comentado, pero luego es que toda la parte del museo, tampoco yo creo que nuestro padre podía hablar mucho, o nosotros porque éramos muy, muy jóvenes, porque ni siquiera tampoco nosotros sabíamos muy bien cómo iba a ser y qué dimensión iba a tener. No podíamos explicarlo mucho antes porque nosotros mismos sabíamos a dónde iba a llegar. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que en su día pues se le enseñó a algún político y venían y se quedaban todos sorprendidos. Pues sí, un poco de sensación de loco y de Quijote. ¿Qué hace aquí? ¿Qué estás haciendo, Pedro? Le enseñaban las prendas, le enseñaban la zona donde estaban catalogando las piezas. Veían semejante edificio y tal. Entonces, claro, es que la gente no... Y la maqueta... No era capaz de entenderla. Y primero hubo una maqueta que fue un poco la primera idea de nuestro padre. Que de esa no se realizó, muy poco de eso. Porque luego ya se quiso dar otra dimensión, ¿verdad? Viajando por el mundo, fijándonos en los mejores museos, no del vino, de cualquier tipo, etcétera, y se dio otra dimensión, entonces hubo que cambiar todo, y nuestro padre dijo, bueno, pues vosotros sabéis lo que, ¿verdad?
siempre compraba cosas. Y mira, he visto esto, ¿qué te parece? Digo, bueno, si tú te gusta. Porque a él le gustaban las presas, le gustaba todo, y entonces si había por algún sitio, vamos a verlo, vamos a ver. Es que él no vivía el vino, es verdad. Y es lo que nos daba de comer, el vino. Hemos ido a muchos sitios de viajes y muy bonitos, sí. Sí, él me decía, prepara el viaje. Ya voy a hablar yo con la agencia, así. Ha sido bonito. Muy negociante, ha sido muy listo, Pedro, muy listo. Él veía las cosas bien claras, sí. Pero siempre cuando ya tienes una cosa es cuando más compras. Mientras no tienes una cosa, no lo compras, no vas a comprar, pero ya compras cuando dices, oye, pues mira, es que esto aquí que me quedaría y tal cual. Entonces ya te hace ilusión de hacerlo. Sí. Y lo pasábamos en grande, de anticuarios, de galerías, de subastas, de ferias de arte, que íbamos ya los 4 porque nos encantaba los 4. Y fue también, por ejemplo, muy interesante ver la evolución. Al principio solo era arte más clásico, más figurativo, siempre el que le gustaba, el arte que le gustaba más a nuestra madre. Y en cambio luego con el tiempo se fue evolucionando, incluso a llegar a disfrutar de arte ya también más contemporáneo, más moderno. Ay, que sí. Ay, precioso. Mira, ahí en una vitrina hay fotos de ese día. Hoy le decía cualquier cosa, pero además era así campechano y así, y entre los dos pues hablaban, estaban contentos. Nerviosismo y muchísima alegría. La verdad que yo recuerdo a nuestros padres, a los dos, estaban los dos contentísimos, nosotros también, toda la familia muy contenta, la abuela también, la abuela Felisa también estaba feliz. Era como que no lo creíamos y de repente aparece el rey de España, aparece la ministra de Agricultura y yo creo que fue cuando llegó de repente, decir, oye, que es verdad. O sea, yo creo que estábamos todavía muy incrédulos, estábamos muy contentos pero incrédulos. Y hasta que realmente no lo vimos llegar, era un poco la sensación de no creerlo. Yo tengo el recuerdo también de no solo de esa vivencia, sino también en fotografías que quedan, que hoy nuestro padre con una sonrisa. A ver, nuestra madre lo mismo, Angélica, pero nuestro padre, que siempre era como siempre como muy serio en el trabajo, aunque luego era muy divertido, se ganaba la gente, etcétera, pero ese día estuvo con una sonrisa de oreja a oreja que fue impresionante, como de satisfacción. Es que no cabía de satisfacción ese día, yo tengo ese recuerdo. Y ese día dio abrazos a todo el mundo. Venga a dar abrazos. Bueno, él era también cercano. No, pero ese día estaba especialmente contento. Sí que tenía la sensación de que realmente habíamos hecho algo especial y grande y que era diferente a lo que había, sobre todo la conciencia de ser diferente a lo que había en el resto de La Rioja y del resto del mundo, pero no pensaba que iba a tener tanta trascendencia. No, la verdad que no, nunca lo pensé. Yo creo que a veces las cosas tienes que verlas y valorarlas cuando te viene otro y te lo enseñas, lo compartes, es cuando realmente adquieres otra dimensión y ves ves el proyecto y las cosas de otra manera. Y a mí me pasó. Lo fui valorando y queriendo y dándome cuenta de la magnitud del museo y de todo el proyecto, también de todo el proyecto Vivanco, de la bodega y todo. Fue a medida que pasó el tiempo y a medida que venía más gente y lo compartíamos y todos nos daban unos comentarios tan especiales que al final
terminamos dándonos cuenta que aquello realmente que habíamos hecho no era tan normal como pensábamos, ¿no? Ya habíamos hecho algo diferente. Yo tengo el recuerdo de esos momentos al poco de inaugurarse, tuve la suerte de enseñar el proyecto a Hugh Johnson. Hugh Johnson, el principal historiador quizá del mundo del vino, divulgador de la cultura del vino, de la historia y de la diversidad del mundo del vino, en una serie de libros muy importantes inglés. Pues cuando vino y después de estar visitando el proyecto, dejó su dedicatoria en el libro de visitas, lo que escribió, dice, oye, es como si alguien amante del arte de repente no supiera que existe el Louvre en París, de repente entrara y se encontrara con semejante colección, calidad, etcétera. Pues exactamente eso es lo que experimenté cuando yo llegué a Vivanco. Bravo Vivanco, enhorabuena. Entonces, bueno, pues eso fue bueno. Ay, me acuerdo de mi marido. Ya cuando murió ya no quiero subir yo a Briones. Ya no me gusta Briones. Con Pedro sí, pero cuando ya no está no me gusta tanto. ¿Sabes cuánta gente ha pasado por ahí? Ya te lo digo yo. ¿Cuántas? 2 millones de personas. Ay, ¿tantos? Fíjate, que nos recuerden bien, que no nos recuerden mal. Si se nos reconoce esa buena labor, esa unión familiar, esa pasión por lo que hacemos, no sé, y que venga mucha gente y que gente que a lo mejor al vino lo ve como a un mundo quizá un poco castigado hoy en día con las tendencias que sé del alcohol, etcétera, que lo vea como algo muy humano, muy social, muy de mantener la población en el campo, etcétera, etcétera, y que con moderación y sin moderación la cultura del vino, yo creo que es que se nos reconozca así y que potenciemos esos valores en todas las nuevas generaciones que van a venir. Al final somos una empresa familiar, es una familia y cada uno ha aportado su cosa. Nuestra madre ha aportado muchísimo, nuestro padre, Rafa vino de Burdeos con ganas de verdad hacer cosas diferentes a lo que se hacía y vino con ganas y sigue teniéndola a día de hoy. Y yo pues llegué más por la parte cultural y artística, pero los cuatro ha sido, yo creo que no va a pasar a la historia uno, va a pasar, yo creo que va a ser como una familia, que el museo sea un instrumento más para el rico y precioso mundo del vino, para enganchar a gente que a día de hoy pues no lo conoce o no
no lo sabe valorar, ¿no? Pues que toda la parte de la fundación y el museo sirvan para eso. Hay que devolver al vino lo que el vino nos ha dado. Cuando ves ya que están las cosas hechas y todo tan de eso, dices, oye, pero que ha sido duro, que ha sido un trabajo tremendo y todo se ha conseguido. Sí.